Cuando empecé en el 2008, pintaba un stencil que decía ¿estás donde querés? Y esa pregunta todavía sigue latente para mí. Es imposible que uno se separe de que produce con todo lo que es. Creo que eso hace que te muevas. Mi taller tipográfico se llama Prensa Libertad. Se lo podría definir justamente como una imprenta tipográfica, pero también es un proyecto de realización personal y de investigación de la palabra. Esta técnica tiene un diálogo con el pasado inevitable, pero la parte técnica de esto es una parte enorme. Hay que entender primero cómo es el sistema, qué partes lo componen, para después poder, como me parece, ponerlo en crisis, porque ahí es donde empiezan a aparecer las cosas como más interesantes. Bueno, cuando la composición ya empieza a estar pasada a la máquina de prueba, ¿no? Se empieza a hacer el marginado, o lo que tiene que ver con un término que se llama enramado, con unos objetos que son los lingotes. Estos lingotes también con el tipómetro se los puede... tiene una misura, ¿no?, determinada, donde, bueno, tomando esas medidas uno puede ir completando los espacios en blanco que van quedando por fuera de la impresión. Esta es tinta gráfica. Me interesa hacer la primera prueba de la estampa con el color negro. Siempre siento que el negro sobre el papel tiene como ese nivel de claridad donde uno puede visualizar los espacios. También tiene como ese peso de lo que está diciendo directamente, donde no hay nada más otro recurso que blanco y negro. En sí el trabajo tipográfico para mí ya es un trabajo que tiene que ver muchísimo con el error y la prueba. Por eso la instancia de la prueba es donde me gusta como hacer un foco. Me interesa ver como el error, no como una falla, como el peso de haber fallado, sino justamente como una posibilidad de algo que no lo contemplé. Y de hecho tengo algunas producciones que están basadas en el error como directamente un motor de búsqueda, por así decirlo. Bueno, acá podemos visualizar donde hay un error, por ejemplo, donde falta una A en la palabra realizarse. Suele pasar y por eso justamente esta instancia es bastante importante. Hacía tiempo que venía pensando qué implica realizarse en la Argentina. Nuestra generación todavía no pudo instalar qué representa la realización personal. En este momento es cuando un poco se define quizás el texto final, ¿no? Que quizás no es este. Habría que cuestionar otra palabra. La palabra más mediática, ¿no? ¿Qué noción también hay de la realización en términos de público, ¿no? Como la palabra éxito, ¿no? Y acá es cuando un poco me parece que empieza a funcionar también como una imagen. Como casi la pregunta sería si el éxito también existe. Es una palabra como seductora en un punto, que es una promesa también, ¿no? El éxito también es algo que mañana puede no estar. Quizás no genera este salto. No sé si la palabra éxito
termina de tener el impacto que puede tener acá. Entonces es interesante como directamente pensarlo con un signo que rompa totalmente la caja. Que si lo importante era la pregunta, que realmente sea lo importante. Que un signo sea por donde uno entra a la pieza, pero también resuelve una palabra semánticamente. Hasta acá resuelve un signo, otro signo. Y cuando yo lo destapo, le agrega una capa más en la construcción del mensaje de esta pieza. Siempre la prueba tiene una instancia en que me genera algo en que representa que algo esté terminado. Aceptar que algo no tiene que arribarse a un lugar de estar terminado. Que también uno puede abandonar, hay una situación de separación. Así como está, es como un punto de estampa que me parece que está resuelto. Yo me siento representado en esto. Ahora la próxima instancia va a ser el pasaje a la máquina. Al principio son máquinas que intimidan un poco, ¿no? La máquina tiene un ciclo, uno tiene que entrar en ese ciclo que la máquina propone, porque hay cierto riesgo, porque manejan muchísima presión. Y entrar como en la velocidad de ciertas máquinas hasta que uno busca la afinación como perfecta como entre uno y la máquina, que hay como una relación muy musical casi con las máquinas. Y es muy interesante porque uno entra como en un mantra. Bueno, el engrudo es una parte bastante importante del proceso. Se compone de agua, harina y cola vinílica. Lo bueno que tiene prepararlo así es que no se pone muy amarilla tan rápido, porque hay formas como mucho más simples de preparar el engrudo, pero quizás en una semana se oxida el pegamento y queda todo marrón. El desafío quizás creo que tiene que ver con poder instalar este tema desde adentro de nuestra generación. Me interesa cuando hago una acción en la calle, hacerla en lugares como que los que quizás no son los más esperados, o quizás hasta no son los de mayor circulación. Hacerlo en lugares que sean como lindas ofrendas a la ciudad, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que es muy interesante para accionar en la calle, porque es bastante light en algún punto. Hacer del espacio público algo vivo. El espacio público acá está visto también como un lugar de paso y no tanto de reunión y de celebración, ¿no? Puede que sean horas o puede que sean años que una pieza dure. Las otras interferencias que va a sufrir encima. No que va a sufrir, que le van a suceder porque es como eso es la calle. Podés hacer una acción y al segundo después podés encontrarte con una persona que te pregunta por qué lo estás haciendo. Muy interesante esa velocidad que propone la calle. Este es el barrio del Abasto. Particularmente me parece interesante porque cambia mucho. Durante el día sucede algo y durante la noche es muy diferente. Me gusta que queda cerca de las vías del tren. Me imagino, bueno, la gente que está volviendo de su trabajo, ¿no? Que va pensando mientras va en el tren, ¿no? Regresando a su casa.
También me interesa el hecho de que es una pregunta la pieza. Hola. Una afirmación sería como aportar una posibilidad en que la otra persona también construya su propia pieza. Ahí, tapale eso. Te puso un cartel, prefiero poner el éxito. Dale. Claro, tapáselo ahí, más vale, tapale el corazón si querés también. No tengo amor. En inglés. Bueno, eso no es éxito, ¿ves? Ahí va. No, vamos a poner derechito, Los pibes de ahora piensan que ser exitoso es ser jugador de fútbol, o ser cantante, o ser... No. Ser exitoso es tener una cierta cantidad de gente que te quiere y que te aprecie por lo que sos y no por lo que tenés. Bueno, eso es otra parte de la calle, que te sorprenda, viste, que de pronto uno se ve como cruzado por una respuesta muy directa. Yo en esos momentos es como no puedo hacer otra cosa que escucharlo. Abro el taller una vez al mes en un ciclo que ahora se llama Entre las Máquinas. Me gusta abrir mi espacio de trabajo, que no sea solamente el lugar donde uno desarrolla una tarea, una cantidad de horas. También con respecto a la realización me parece que hay algo que tiene que ver con la identidad, porque me parece que en tanto uno empieza a procesar y pensar un proyecto personal, inevitablemente también está pensando en una identidad, en tener una idea propia. En realidad es una pregunta que creo que muchos no nos las hacemos, y si nos las hacemos, lo hacemos siempre en la zona de confort. Creo que no todos deseamos lo mismo, y también compartirla con otras personas que también a su vez tienen otra idea propia, y ahí hay una instancia colectiva que es muy potente. O sea, ¿qué es el éxito? Está buenísimo que se haya hecho la pregunta porque también cada uno tiene su opinión al respecto y no, la mía no va a ser la misma que la tuya, o que la tuya, o que la de Fede. Alcanzar algo a través de primero preguntarte quién es uno, antes de pretender estar en una estructura enorme que te coloca y uno pasa también a ser un número. ¿A quién le tenía que sacar la foto? A vos, te tengo que identificar. ¿Qué número soy? Para eso. Todos saben que lo que hacen, lo hacen por realizarse. Entonces van a hacer el mejor intento que puedan hacer. Entonces no hay chance para mí de que no sea un acto sincero. Es imposible que uno se separe de que produce con todo lo que es, y con todo lo que fue, y con los deseos que tiene, y con qué sueña. Creo que eso hace que te muevas. Sí, dale. A pleno. Sí. Imprime. Bueno, y se abre de vuelta, vos cambiás el papel y así es todo el sitio de la máquina. Bueno, si quieren participar de esta campaña que estamos lanzando hoy, pueden ir respondiendo. Una campaña que se llama ¿Qué es el éxito? Bueno. Así arranca la campaña. Está bien, Después lo voy vemos. a pensar. Tengo que poner cara de éxito, ¿no? Si querés, me gusta eso. Ese es el éxito. Así es la cara. Para la universidad. Eso. La primera funcionó. Con chispón cara de éxito. ¿Sonó el timbre?